Hola, hola gente, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a Falcon Coach. Para mí, de verdad es un gran placer que usted esté viendo el canal y con la satisfacción de que después de que vea este video pueda aprender algo más e incorporarlo en su carrera personal y profesional. Probablemente usted ya haya trabajado con APIs, haya desarrollado APIs en diferentes lenguajes, usando diferentes gestores de bases de datos, conectándolos con diferentes frameworks para la parte web. Y se nos vuelve muy familiar cuando escuchamos hablar sobre API REST. Se nos vuelve demasiado familiar. Casi que la mayoría de personas cuando escucha API cree inmediatamente que estamos hablando de REST, del approach REST, pero en realidad no es así. Existen otras opciones, otras formas para poder trabajar con APIs. Acordémonos que un API simplemente es un medio, es una interfaz de acceso para proveer información, llámese desde una base de datos, de otro microservicio, hacia otro destino como tal. Pero bueno, tal vez usted se ha preguntado, mira, me gustaría aprender algo más. También se ha preguntado, ¿existirán otras formas para poder trabajar con APIs más allá de REST? Si esa es su consulta, déjeme decirle pues, que sí hay otras opciones. A partir de esa consulta o esa inquietud, nace este video que va a ser el inicio de una serie de videos sobre GraphQL. Que ahora se preguntarán, ¿qué es GraphQL? GraphQL en realidad es un lenguaje de consultas en un API. No confundir GraphQL el concepto de lenguaje de consultas con un gestor de base de datos. Asociarlo con un lenguaje de consulta, pero para un API per se, ¿verdad? No tiene nada que ver con una base de datos. GraphQL fue desarrollado por Facebook y es totalmente agnóstico a el concepto de bases de datos. En otras palabras, puede funcionar con cualquier gestor de base de datos y la interacción con la cual va a tener GraphQL es con el API en sí, ¿verdad? Acá yo también en DevTo escribí un pequeño inicio que se llama Gateando con GraphQL, lo básico, en lo cual también lo voy a colocar en la descripción de este video para que usted pueda asociar, leer los conceptos y si le queda alguna duda pues pueda tener un material donde refrescar el conocimiento. GraphQL es una herramienta que se presenta como una alternativa a REST. Por eso les decía, ¿verdad?, que para trabajar con APIs no solamente existe REST, existen otras alternativas como lo es GraphQL. La principal mejora que propone GraphQL es la optimización, además de trasladar la información del servidor al cliente, ¿verdad? Principalmente hacer un performance más eficiente o un performance a mayor nivel. Una de las ventajas más importantes de GraphQL es que es agnóstico a la plataforma en que se está usando. No nos importa si estamos trabajando con MySQL, con Oracle o con cualquier otra plataforma o base de datos. Al final GraphQL no le importa eso per se, ¿verdad?, o en sí. El principal objetivo de GraphQL es evitar las múltiples consultas al servidor y eso pues es sumamente valioso. Un poquito la diferencia sobre API REST versus GraphQL. El approach de REST es una convención principalmente más allá de una tecnología en sí. Es una manera de comunicarse entre el servidor y el cliente. Cada uno tiene sus reglas. Probablemente ya sabes qué verbos utilizan para cada acción asociada a un verbo, que debe hacer cada uno de ellos. El servidor expone recursos. Los clientes se tienen que adecuarse a estos recursos que el servidor está exponiendo. Por eso yo al approach de REST le llamo un poco más egoísta, ¿verdad? Porque en realidad el servidor lo que está dando a entender es: tomen, acá están clientes, usen lo que yo tengo y si no les gusta, pues al lado se adaptan hasta que yo haga otro cambio, ¿verdad? Es algo egoísta. ¿Por qué? Porque en realidad los clientes no tienen opción de elegir qué obtener de la base de datos o qué hacer. Tienen que adaptarse a lo que el servidor tiene en sí. Se da mucho el overfetching. Esto significa que hay veces se envía información más de la que se necesita. El ejemplo clásico es cuando en un proyecto comenzamos a usar un API, un endpoint sumamente básico que trae toda la lista de usuarios, y por el momento está bien porque probablemente estamos creando una interfaz de usuario con toda esa información,
Pero más adelante avanzan los sprints y nos damos cuenta que solamente ocupamos en otra pantalla mostrar 2 campos en lugar de todos los campos que trae el endpoint. Ahí salen varias estrategias, ¿verdad? La primera de ellas es pues reusar el endpoint o crear otro endpoint, o en el caso de usar el mismo endpoint, hay gente que no me importa, obtengo toda la data y estamos tal vez cargando en el browser data que no ocupamos, pero nos da igual, ¿verdad? Porque eso no creo que afecte el performance, pero cuando hablamos de cientos, de miles bloques de datos, probablemente sí vamos a ver sobresaturado el cliente, el browser per se. Hablo de browser pensando en una aplicación web, llámele su cliente un device, un dispositivo, etcétera. Entonces se da mucho eso de fetching, ¿verdad? Que la gente o con este approach, cuando ocupamos solamente ciertos datos, es muy difícil siempre calzar con un endpoint que nos dé los datos que ocupamos. Siempre vienen datos que regularmente no vamos a ocupar para una pantalla en sí. También se dan múltiples requests por vista, ¿verdad? Es muy costoso el performance. Básicamente es una aplicación en blanco que aún no ha cargado datos o tiene endpoints customizables. Que nos ayuda GraphQL. Por otro lado, es tipado y es validable. En otras palabras, podemos tipear todo lo que queremos y validamos los datos que vamos a mostrar en los endpoints. Podemos decir, ok, quiero que este campo sea requerido, quiero que esto no. Igual, yo sé que hay N cantidad de lenguajes que hacen esto, pero aquí en GraphQL no estamos hablando de un lenguaje de programación, sino estamos hablando de un servidor per se, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja, porque no tenemos que ir directamente al lenguaje que nos haga esta validación, sino que lo podemos hacer desde el endpoint. El cliente define lo que recibe o lo que quiere obtener. Por eso es que GraphQL, a diferencia del approach REST, es menos egoísta, más amigable, más flexible, ¿verdad? GraphQL le dice a los clientes que quieren consumirlo, díganme qué necesitan, que yo se lo pueda devolver mientras yo pueda hacerlo, ¿verdad? No es como el otro enfoque de que si no, o sea, usen lo que yo tengo y si no, salados, ¿verdad? Como decimos acá en Costa Rica. GraphQL hace una consulta, la estructura y devuelve esa respuesta. Entonces eso es bastante customizable, ¿verdad? En otras palabras, nuestras respuestas son bastante customizables. Envía lo necesario, a diferencia del REST, que es overfetching. Este servidor de GraphQL lo que hace es devolvernos lo que necesitamos, ¿verdad? Y se tiene control total de las respuestas que se esperan del servidor. Es como de las principales, ¿verdad? Podemos seguir hablando de esto, las diferencias, qué usar, qué no usar, pero bueno, ese no es el objetivo, digamos, de este video, sino es darle como una introducción para que usted se dé una idea. Entonces, en palabras simples, GraphQL es un enfoque o es un lenguaje de consultas para APIs que es totalmente customizable. El cliente tiene la potestad de pedir lo que necesita y el servidor GraphQL le va a devolver esa información que necesita, ¿verdad? Garantizándonos performance, eficiencia y eliminando sobrecarga o carga de datos innecesarios. GraphQL tiene una estructura muy simple y que casi que ellos mismos lo dividen en 3 pasos. Usted escribe su data, por eso vean que ahí está el concepto de type, porque es bastante tipiado. Usted puede crear sus propios tipos o puedes usar los tipos por defecto que ya trae el servidor, que le llaman scalar, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Los clásicos, el int, el string, el booleano, etc. Puedes crear, como mencioné, tus propios tipos. Una vez que creas tus propios tipos, los puedes definir. Preguntas al servidor qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres obtener. Y en la tercera parte, en la tercer step o paso como así, el servidor le devuelve un resultado totalmente predecible a lo que él solicitó. Si pueden ver acá en esta sección que dice Ask for what you want, acá estamos solicitando que nos devuelvan los proyectos que tengan como name GraphQL y que solo me devuelvan la propiedad tagline. En otras palabras, no necesito contributors y name, y ese es el resultado que GraphQL me va a devolver. Después puedo hacer otra consulta totalmente customizable desde mi servidor, desde mi cliente, donde quiera tagline y name, o solamente necesite los contributors.
Entonces eso lo hace bastante flexible, ¿verdad? Bastante customizable porque voy a obtener lo que realmente necesito. Como mencioné, es un lenguaje totalmente para consultas de un API, no es un lenguaje para base de datos. Acá está una ilustración bastante clara. Vemos que el cliente, en este caso es un device, el cliente le va a solicitar al servidor de GraphQL la información de los héroes. Por ejemplo, quiere el nombre y los amigos, pero dentro de los amigos, el concepto de amigos, por ejemplo, el objeto es un objeto que trae más información y solamente queremos el nombre de los amigos. Entonces ven acá, name, hero name, friends name, y nos devuelve el nombre del héroe y los nombres de los amigos de ese héroe. Es bastante customizable, pero toda la consulta, vean que se hace desde el cliente per se. El cliente envía qué es lo que quiere y GraphQL le devuelve esa información para hacer más eficiente la consulta en sí. Tenemos también, GraphQL tiene N cantidad de tools, ¿verdad?, para poder implementar el servidor. El más famoso de ellos es el conocido Apollo. Apollo es un proyecto open source y tiene también la parte de client, muy favorito para la gente que trabaja con React. También tiene el Apollo Server para GraphQL, y ese es el cual vamos a usar en este video, ¿verdad?, o en el transcurso de toda la serie, para poder ir explicando todas estas funcionalidades. Una de las cosas bastante chivas que trae Apollo Server también, o la mayoría de estos frameworks para trabajar con GraphQL en el lado del servidor, es que traen tools para visualizar la data, ¿verdad? Entonces eso nos permite bastante hacer un testing local de cómo está funcionando nuestro servidor con las consultas y ver que estamos obteniendo lo que realmente necesitamos. Ojo, acá no entra Postman, acá no entra HTTP, porque no estamos trabajando bajo ese enfoque, ¿verdad? No es un enfoque basado de verbos HTTP y que voy a probarlo en Postman. Por eso es importante usar una herramienta para hacer mis pruebas y ver que todo está funcionando como yo quiero. Repito, no es un enfoque de un protocolo HTTP. GraphQL trabaja con su propio tipo de interacción, con su propia estrategia, como la ya vimos y vamos a ir viendo. Y quería como mencionar eso para quitarnos esa idea, porque regularmente si estamos casados con API REST, con este tipo de protocolos, como que sí lo tenemos bastante arraigado y bastante familiarizado, ¿verdad? Es bastante familiar. Vamos a ver qué más cosas importantes. ¿Quién está usando GraphQL? Facebook, por supuesto. GitHub, también Pinterest, Coursera, entre otros, ¿verdad? Son bastantes las empresas que están usando GraphQL para su implementación de aplicaciones. Vamos a usar un proyecto. Este proyecto ya lo tengo también en mi GitHub personal. Lo pueden descargar. También está en la descripción. Vamos a ir dándole forma. ¿Cómo está estructurado nuestro GitHub? Nuestro GitHub va a estar estructurado de la siguiente forma. En cada sesión o en cada video vamos a estar trabajando por branches. Cada branch va a haber una sesión. Van a encontrar feature / sesión 1, sesión 2, sesión 3. En cada video, en cada avance van a ir viendo una sesión. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ir haciendo? Nada más se van cambiando de branch, se van haciendo checkout del branch y se van moviendo de un branch a otro para poder seguir el tutorial el tutorial en sí. Entonces vamos a ir a nuestro editor. En este caso yo estoy usando Visual Studio Code. Ya tengo el proyecto descargado. Hacer un poquito esto más grande. Okay. Y ahorita yo me encuentro en el branch Feature Sesión 1. Este es el que tienen que usar y ahí van a ir viendo en el GitHub todos los branches que vamos teniendo y que vamos desarrollando. Así que para que lo tengan presente. Cosas importantes a mencionar. ¿Qué voy a usar? Voy a estar usando un servidor de GraphQL llamado GraphQL Yoga. Es bastante útil. Pueden usar también el Apollo, el que ustedes quieran, pero a mí me gusta este Yoga porque trae como un mix de todo, ¿verdad? Viene configurado para trabajar con Express, para trabajar con Apollo Server, para trabajar con suscripciones, con diferentes tools, y también trae un playground para poder interactuar con
el GraphQL Server en sí. Entonces los invito a que le peguen también o que revisen una ojeada. Importantes features, ¿verdad? Como lo mencioné, es tipeado, por ende viene TypeScript. El Playground es bastante extensible, trae la configuración de esquemas, trae el tracing de Apollo. Es un mix o un conjunto de herramientas en una que nos facilita el trabajo con GraphQL. Al menos a mí me gusta bastante. Ahí pueden sugerir cualquier otro que probablemente vamos a tomar el rato para poder investigar o trabajar con ello. Muy bien. Entonces, conceptos importantes antes de volver al código. GraphQL tiene esquemas. Un esquema en realidad es la estructura completa que GraphQL va a manipular, ¿verdad? Esto facilita la forma en la que se deciden se deciden las entidades, cómo se relacionan entre ellas, cuáles son las entidades que están disponibles para cada cliente. En pocas palabras, es todo lo que el cliente puede pedir a través de GraphQL. El esquema, hay que definir un esquema para que GraphQL pueda manipular y pueda saber qué es lo que el cliente puede manipular en sí, ¿verdad? Un punto importante a tomar en cuenta es que los esquemas están compuestos de tipos, los cuales se conocen como scalars. Esa es la idea más básica. Un scalar, pues el scalar es la unidad más básica que traen los tipos, ¿verdad? Ya que los scalars pueden permitir definir la mayoría de propiedades que las entidades van a utilizar. Los tipos más básicos son los que todos los lenguajes de programación traen. Por ejemplo, el int, float, string, booleano, y trae uno específico que se llama ID, ¿verdad? Que es como el identificador único. GraphQL se va a encargar de generar esto. Entonces, este puede ser de tipo string o integer, usted no se preocupe por ello. O a partir de los scalars yo puedo crear, usando los scalars yo puedo crear objetos personalizados. Veamos este caso. Puedo crear uno que se llame, importante, se necesita escribir type para crear un nuevo tipo, type, el nombre del tipo que usted va a manipular en su esquema. El nombre, esto se trabaja con key value, como si fuera un JSON. El key se va a llamar ID y el tipo va a ser de tipo de un scalar que es el tipo ID. Vean que yo estoy usando validaciones. Este signo significa que puede ser que este campo es obligatorio y obviamente, ¿verdad? El ID va a ser obligatorio, entonces le estamos diciendo este campo se tiene que llenar sí o sí. Entonces, con solo escribirle esto desde el lado de nuestro API, vamos siempre a tener ese campo fijo. Descripción, un string, y también tenemos otro validador acá que es los corchetes cuadrados, el array, que viene siendo lo mismo que ya usted está pensando, ¿verdad? Que es un arreglo. Acá le estoy diciendo que voy a tener un arreglo de usuario que se va a llamar usuarios. Obviamente este usuario es otro tipo que está acá, que tiene esta especificación en sí. Entonces no es algo diferente a como hemos trabajado. Algunos lo asocian con objetos, en realidad son objetos, pero me refiero con el paradigma orientado a objetos, con modelos, asócielo como usted quiera, pero son objetos que usted puede usar y reutilizar para definir su esquema en sí. Y antes de ir al código, dos cosas importantes. Tenemos dos tipos. En GraphQL hay dos tipos súper importantes en que son el root o la base de todo, ¿verdad? El primero de ellos es el query. Este es el punto de entrada para hacer las consultas. Es en el query donde nosotros definimos qué es lo que queremos consultar a nuestro servidor de GraphQL, ¿verdad? Muchos hacemos la analogía a los endpoints que encontramos dentro de la arquitectura REST. ¿Verdad? Todos aquellos que son de tipo GET vienen siendo acá los que son los queries. Entonces, si yo quiero obtener una información de clientes por ID o por cualquier cosa, tiene que ir especificado en el type query. Importantísimo, ¿verdad? Ahora, bueno, acá está un ejemplo, aquí está el type query, aquí digo compañías, defino el nombre del punto de acceso que quiero obtener o que el cliente pueda acceder y qué es lo que esto va a retornar. En este caso, cada vez que yo llame a compañías, él va a retornar un arreglo de compañías. Usuarios, un arreglo de usuarios. Compañía, ID, por ejemplo, acá puedo especificar también como si fuera un método, entre comillas, y le especifico a mi GraphQL, ok, yo quiero que me busque compañías por el ID, y vean que el string tiene, es un ID de tipo string y es obligatorio.
y esto me va a revolver una compañía en sí. Entonces cualquiera de estos tres que el cliente use, ya GraphQL sabe qué hacer y qué información obtener. Ahora, ¿qué pasa con los que manipulan data? Como las actualizaciones, las inserciones y los que eliminan. Son de tipo mutation, ¿verdad? Esto es otro tipo root que trae GraphQL. Entonces, todos aquellos que manipulen la data vienen o tienen que ser incluidos en las mutaciones en sí, ¿verdad? Aquí era un ejemplo, type mutation, agregar curso, por ejemplo, y le estoy especificando cuáles son los campos que se van a guardar en mi base de datos o donde yo estoy haciendo un store de esta información y lo que voy a devolver, que es un curso. Puedo devolver la información que yo quiera que el cliente use en ese momento. Esto es como lo básico de la teoría. Vamos a ver el ejemplo en sí del código para poder hacer un match de lo que estamos viendo, ¿verdad? Cosas importantes, lo único que yo hice acá fue instalar. Obviamente, si vas a usar mi proyecto, te recomiendo que hagas un npm install para que baje todo, ¿verdad? Y tengas toda la configuración que necesitas. Pero lo único que yo hice fue instalar GraphQL Yoga y Mongoose, porque Mongoose lo vamos a usar durante los otros videos porque vamos a tener una persistencia con una base de datos no relacional. En este caso vamos a usar GraphQL Yoga, que es el que nos va a permitir usar el servidor, configuraciones, el tipado, para GraphQL, que nos va a generar para poder trabajar con Express también en Node y para poder también tener un editor interactivo para poder ver nuestros cambios. Eso fue lo único que hice. Y también tengo un index.js que acá de momento es donde estamos colocando toda la información. Entonces, lo primero, vamos a requerir GraphQL Server. En este caso lo estamos almacenando en una constante o estamos importándolo dentro de nuestro archivo. Y vienen dos cosas sumamente básicas. La primera de ellas es que tenemos que definir el esquema. ¿Cuál es el esquema que nosotros queremos hacer? Hasta este momento no vamos a tener tipos, no vamos a tener nada en sí porque no queremos hacerlo complejo, queremos hacerlo bastante fácil, no tenemos store, no tenemos nada. No tenemos más tipos, solamente vamos a usar el tipo query. Ahora, ¿por qué les decía que el query y el mutation son root? Porque esos siempre tienen que estar. O sea, si ellos no están, puede no estar el mutation, puede no estar el query, pero alguno de los dos tiene que estar, porque si no están los dos, no hay forma de cómo ofrecerle al cliente que use el servidor de GraphQL, ¿verdad? En este caso solo necesito el query, el tipo query, y le voy a decir, ok, cada vez que llames a hello y le pases un nombre, vean aquí importante, ¿verdad? No es requerido, vamos a retornar un string. Y este string sí es obligatorio, no es que retorna algo, no, siempre va a tener que retornarlo. Pero el tipo que da por parámetro, el valor sí puede ser opcional. Muy bien, viene la segunda parte, ya tenemos nuestro esquema definido, la definición de tipos, vienen los resolvers. Los resolvers son los encargados, valga la redundancia, como su nombre dice, como usted puede intuir, de resolver estos puntos de acceso en nuestro servidor de GraphQL. Entonces, por cada query que tengamos en la parte de arriba, yo tengo que definir su implementación acá. No basta con definir el tipo, porque GraphQL no va a ser lo mágico, si hay que hacer trabajo, ¿verdad? Y el trabajo es la implementación en sí. En este caso, yo estoy diciendo que para cada vez que se llame a hello, vamos a obtener un nombre, se le va a estar pasando por parámetro un nombre, o puede ser que no, un valor, al ser opcional puede o no puede venir el valor, y vamos a retornar un mensaje, bienvenido o bienvenida, y aquí estamos haciendo una validación. Si el name está definido, viene con valor, pues mostramos el contenido, y si no, lo sustituimos por el word, ¿verdad? Y le ponemos y le juntamos el al canal, ¿verdad? Entonces va a ser, por ejemplo, bienvenido Gerardo al canal, o si no le paso el nombre, va a ser bienvenido Word al canal. Eso es lo que va a retornar. Acá estoy dando por asumido conceptos de S6, Arrow Functions y otras cosas, ¿verdad? Si no les es familiar, igual acá en Falcon Coach hay un video también sobre todos estos features, todos estos
cosas importantes que hay que conocer sobre S6, sobre JavaScript, etcétera. Y si no, también en la descripción del video les coloqué algunos ejemplos de features importantes a conocer para aquellos que no tengan idea. Porque si me pongo a explicar todo esto de S6, no terminamos el video en el tiempo que está estipulado. Así que está esa aclaración por ahí. Muy bien. Lo otro importante acá en la línea 17 es que vamos a levantar nuestro servidor de GraphQL. Más bien lo vamos a definir y recibe dos parámetros. Recibe la definición de nuestros tipos de nuestro esquema y el resolver, la implementación en sí. La línea 18 es donde hacemos un start de nuestro servidor y lo ponemos a ejecutar para que la gente pueda verlo sin ningún problema y pueda ver la información. Muy bien, ahora, ¿qué sigue? Ok, tenemos acá la información. Vamos a irnos a nuestro browser. Vamos a mostrar el browser para poder ver la interacción en sí, cómo funciona, qué hace, etc. Acá tengo el playground. Él me lo levantó en el puerto 4000. Acá tengo totalmente editable. Acá estoy llamando la función hello. Por lo general, él te lo va a mostrar de esta forma. Va a venir vacío. Pero yo ya lo estaba trabajando, entonces solamente coloco el nombre de mi punto de acceso, él lo reconoce, dice que es de tipo query y que va a retornar un string. En este caso le estoy escribiendo Gerardo, lo ejecuto, se falló en cargar la data, chequear la conexión, vamos a ver qué está pasando. Ok, importante, hay que ponerlo a ejecutar, ¿verdad? Esto es node index.js. No estaba ejecutando no estaba poniendo en ejecución mi servidor de GraphQL. Listo. Y acá está, ahora sí está funcionando. Hello, bienvenidos Gerardo al canal. O bienvenido Gerardo al canal. Vamos a ver si no enviamos nada. Si me lo mando vacío, bienvenido Word al canal. Entonces vean que está haciendo las dos funcionalidades, la validación de la hace desde el servidor per se y no tenemos que estar ocupando una validación de un framework o esperar hasta que el framework lo haga por mí, ¿verdad? Entonces las validaciones se pueden hacer directamente desde el servidor o el tipado que le hacemos a GraphQL. Bueno, espero que esta introducción de GraphQL les sea mucha motivación para todos ustedes, que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, compartir esta información para de esta forma seguir produciendo mayor contenido y que les sea bastante provecho en sus carreras profesionales. No olviden comentar, no olviden hacer preguntas, que estamos totalmente dispuestos a poder clarificarlas y juntos aprender más sobre estos temas. Así que sin más nos despedimos, hasta la próxima en la segunda parte sobre GraphQL.